La fotografía en la mesa tembló sola, como si respirara, y el rostro de su madre desapareció sin explicación. Diego sintió un vacío en el pecho. Una voz lo llamó desde el pasillo vacío. ¡Pant! Se inclinó sobre la mesa, tocando el marco frío, pero nada respondió. Las luces parpadearon, y el reloj retrocedió un segundo, imposible. El aire olía a lluvia y a humo, y en un instante todo parecía a punto de colapsar. Antonio apareció en el umbral con los ojos entrecerrados, pero cuando Diego quiso hablar, el hombre se desvaneció como un susurro. El piso crujió bajo sus pies y algo invisible pasó junto a él, dejando un frío que caló hasta los huesos. No había tiempo para comprender, la realidad se había quebrado en dos. Diego caminaba por la sala vacía, sintiendo cada crujido de las tablas bajo sus pies. La voz parecía seguirlo, susurrando recuerdos olvidados. Intentó encender la lámpara, pero la luz se apagaba sola. Se apoyó en la ventana, mirando la lluvia, y se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Cada objeto en la habitación parecía moverse con intención propia, como si la casa recordara secretos antiguos. Un frío intenso recorrió su espalda, y un murmullo extraño surgió detrás de él. Sus sentidos estaban alerta, pero la lógica se negaba a dar respuesta. Sabía que no podía permanecer solo. La realidad misma lo empujaba hacia un destino desconocido. Al doblar un pasillo, Diego encontró la fotografía de su infancia en el suelo, intacta pero extrañamente distorsionada. La luz de la farola exterior iluminaba los ojos de su madre, que parecían moverse. Antonio apareció detrás de la puerta entreabierta, pero al parpadear, desapareció. Diego sintió un nudo en el estómago y escuchó un susurro familiar. «No estás solo». Volteó rápidamente y vio una sombra moviéndose por las paredes, aunque sabía que nadie más estaba allí. Cada paso que daba parecía deshacer el tiempo mismo, y la habitación respiraba con él. Era un mundo conocido, y al mismo tiempo irreconocible, donde lo imposible se volvía inevitable. La habitación principal se llenó de un silencio pesado. Los relojes giraban hacia atrás y los espejos reflejaban escenas que no recordaba. La figura sombría apareció apenas visible, sus ojos como carbones encendidos observando cada movimiento. Diego se frotó los ojos, intentando comprender si estaba soñando o atrapado en una realidad quebrada. Sintió una mezcla de miedo y fascinación. Cada sombra, cada reflejo parecía comunicar un mensaje secreto. Todo en su entorno había cambiado de manera sutil pero inquietante, y la magia, antes discreta, ahora era innegable. Diego salió al patio trasero, y la lluvia parecía caer hacia arriba, desafiando toda lógica. Lucía apareció de repente, con la mirada asustada y la respiración entrecortada. Él la abrazó instintivamente, pero ella temblaba sin razón aparente. Antonio apareció brevemente en la verja, con expresión severa, antes de desvanecerse. La figura sombría flotaba cerca, silenciosa y expectante. El tiempo parecía detenerse, y al mismo tiempo, acelerarse. Diego comprendió que estaba atrapado en un momento que no podía controlar, donde cada instante contenía la amenaza de lo imposible y la promesa de un cambio irreversible. Diego se sentó frente a la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba el cristal con fuerza. Sus manos temblaban ligeramente mientras doblaba la ropa con un cuidado ritual. Recordó los silencios de su infancia, las promesas que nunca se dijeron y el vacío que siempre lo acompañó. La casa parecía contener la respiración a su alrededor. Intentó hablar con Lucía, pero las palabras no salieron. Solo pudo sentir su corazón latiendo con fuerza. Una sensación de nostalgia y pérdida lo envolvió, mientras comprendía que su vida ordinaria había quedado atrás. El mundo parecía esperarlo, silencioso y expectante. Al levantarse para preparar un café, Diego escuchó un susurro apenas audible detrás de él. Giró lentamente y no encontró a nadie. Los recuerdos se mezclaban con la realidad. Los objetos en la habitación parecían tener memoria propia. Su corazón se aceleró y un frío recorrió su espalda. Intentó ignorarlo, concentrándose en los pequeños detalles que podía controlar, como la colocación exacta de los libros en la estantería. Cada gesto parecía ser un ancla, una forma de sostenerse en un mundo que ya no era confiable.
La soledad y la incertidumbre lo hacían sentir vulnerable, pero no podía rendirse. Diego recordó a su madre y su voz quedó atrapada en la garganta. Número. Caminó hacia la biblioteca, donde cada libro parecía mirarlo, como si contara secretos antiguos. Una brisa fría entró por la ventana abierta y movió las páginas de un diario antiguo. La sensación de ser observado creció, mezclada con una inexplicable tranquilidad. De punto de inexplicable tranquilidad, sabía que el mundo había cambiado y que su vida ya no pertenecía a la rutina diaria. Cada objeto, cada sombra, parecía querer comunicarle algo. Cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos lo envolvieran, mientras un susurro distante lo llamaba por su nombre. Sentado en la sala, Diego observaba cómo la luz cambiaba con el paso de las nubes. Lucía jugaba cerca, inocente y despreocupada, pero incluso ella parecía notar la tensión invisible. Diego se inclinó y susurró palabras que no sabría si serían escuchadas, promesas de protección y cuidado. Antonio apareció por un momento en la ventana, como un reflejo inquietante, antes de desaparecer nuevamente. Diego respiró hondo, sintiendo que su mundo interno se sostenía solo por sus propias manos, que cada acto de cuidado era un intento de mantener la estabilidad en un tiempo que ya no le pertenecía. Diego salió al jardín trasero, sintiendo el aroma de la tierra mojada y el fresco de la lluvia. Miró a Lucía correr entre los charcos y sintió una punzada de ternura y miedo. La figura sombría apareció en la distancia, observando desde un rincón del jardín, apenas visible entre la niebla. Diego comprendió que su cuidado por Lucía y su necesidad de protección eran el núcleo de su fuerza. Su vida cotidiana estaba marcada por el dolor y la soledad, pero también por la determinación de mantener la conexión con lo que más valoraba. La tormenta en el exterior reflejaba la que sentía en su interior. Diego notó que los objetos de la casa empezaban a moverse solos. La silla giraba lentamente, los libros se deslizaban por el suelo, y un espejo reflejaba figuras que él no reconocía. La comunidad susurraba rumores sobre su extraña conducta, y Antonio parecía disfrutar cada duda que se levantaba. Lucía lo miraba con preocupación, y Diego sintió la presión de protegerla mientras la magia se volvía más intensa. Cada sombra y cada sonido lo hacía cuestionar su propia cordura. Sabía que la realidad ya no le pertenecía, y que su pasado oculto empezaba a reclamarlo con fuerza silenciosa y precisa. Al caminar por la calle del pueblo, Diego sintió las miradas de los vecinos clavadas en él. Algunos sonreían fingidamente, otros murmuraban con miedo. Un objeto cayó de su bolso, pero antes de tocar el suelo, flotó unos centímetros y volvió a sus manos. La incredulidad y la culpa lo envolvían, y Antonio apareció repentinamente en la plaza, observando con expresión severa. Cada paso se sentía pesado, como si la magia que lo rodeaba hubiera formado un laberinto invisible, donde cada acción estaba vigilada y cada error podía tener consecuencias devastadoras. En la plaza central, un grupo de vecinos discutía entre sí, señalándolo con cautela. Diego trató de ignorarlos, pero un susurro detrás de él lo hizo girar. La figura sombría apareció, dejando un rastro de niebla que parecía envolverlo todo. Antonio se acercó por un instante, mostrando un gesto que mezclaba desafío y advertencia, antes de desvanecerse. Diego comprendió que la magia estaba íntimamente ligada a su historia familiar, a secretos enterrados que ahora emergían con fuerza implacable. Cada paso lo acercaba a la verdad, aunque también al peligro más absoluto. De regreso a su casa, Diego encontró que los muebles habían cambiado de lugar y que cada objeto parecía seguir un patrón que él no podía descifrar. Lucía lloraba suavemente en un rincón, asustada por las sombras que parecían susurrar su nombre. Diego la tomó en brazos, tratando de infundirle seguridad, mientras sentía la presión de su propio miedo. La figura sombría apareció junto a la ventana, observando sin intervenir. Antonio apareció brevemente en la puerta, con una mirada que mezclaba curiosidad y amenaza, antes de desaparecer otra vez.
Diego comprendió que la realidad misma se resistía a sus intentos de normalidad. Esa noche, Diego caminó solo por el jardín, sintiendo cómo la magia y los secretos familiares lo rodeaban como un manto invisible. La lluvia había cesado, pero el suelo aún estaba húmedo y resbaladizo. Lucía dormía dentro, segura pero inconsciente del peligro que acechaba. Antonio apareció por última vez en la verja, su presencia imponente pero efímera, y la figura sombría se deslizó entre los árboles, dejando una sensación de inquietud y misterio. Diego entendió que el mundo había cambiado irrevocablemente y que su papel era enfrentarse a estas fuerzas o sucumbir ante ellas. Diego descubrió un cajón olvidado en la biblioteca, lleno de cartas y fotografías que nunca había visto. Al abrirlas, vio a su madre junto a un hombre desconocido, sonriendo como si compartieran secretos que él jamás conocería. Su corazón se detuvo un instante y un frío recorrió su espalda. Cada detalle en las imágenes parecía cuestionar toda su vida. La figura sombría apareció en la esquina, observando sin emitir sonido. Diego comprendió que la verdad familiar estaba enterrada bajo mentiras que ahora emergían con fuerza devastadora. Su mundo se fracturaba y nada volvería a ser igual. Al leer una carta, Diego entendió que Antonio había estado involucrado en los secretos familiares mucho antes de conocerlo. Sentimientos de traición y rabia lo invadieron, mezclados con miedo. Lucía lo miraba desde el umbral, temerosa pero curiosa, tonto canta. Cada palabra revelaba capas de engaño y manipulación que desafiaban su confianza. La figura sombría parecía sonreír con una complicidad extraña, como si conociera la verdad antes que él. Diego sintió que la magia no era azarosa. Estaba ligada a la historia que siempre intentó ignorar. Diego se enfrentó a Antonio en el salón principal. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, la voz quebrada por la mezcla de dolor y furia. Antonio no respondió, solo permaneció firme, con ojos que reflejaban secretos y arrepentimiento. La figura sombría se movía entre ellos, implacable y silenciosa. No es implacable y silenciosa. Cada instante parecía pesar toneladas, y Diego comprendió que la traición no era solo externa. Había fuerzas dentro de él mismo que también debían enfrentarse. El giro de su historia era total, y la elección que debía hacer no tenía retorno. De vuelta en la biblioteca, Diego revisó fotos de su infancia y descubrió que su madre no era quien él creía. Cada imagen contaba historias ocultas de engaños y sacrificios desconocidos. La magia que lo rodeaba parecía intensificarse. Los relojes giraban hacia atrás y los objetos temblaban. Lucía lo observaba, y Diego sintió la urgencia de protegerla mientras procesaba la magnitud de la traición. La figura sombría permanecía a un lado, dejando que cada revelación lo consumiera. Su mundo ya no era seguro. La verdad exigía enfrentarse a lo imposible. Esa noche, Diego comprendió que la magia y la traición estaban entrelazadas con su destino. Antonio desapareció por completo, dejando solo ecos de su presencia. La figura sombría flotaba cerca de la ventana, sus ojos observándolo con expectación. Lucía dormía tranquila, ajena a la tormenta invisible que se desataba. Diego sabía que debía enfrentarse a los secretos familiares para poder protegerla. La revelación era dolorosa, pero inevitable. La historia de su vida acababa de girar y no habría vuelta atrás. Diego sintió que la magia alcanzaba su máxima intensidad. Las paredes respiraban y los relojes giraban en direcciones opuestas. Los objetos flotaban y caían, como obedeciendo un patrón invisible. Lucía lloraba mientras él trataba de calmarla, abrazándola con fuerza. La figura sombría se movía con rapidez, guiándolo o probándolo. Antonio apareció por un instante, ojos llenos de juicio y advertencia, antes de desvanecerse. Diego comprendió que debía tomar una decisión imposible: confrontar el pasado y la magia o perderlo todo. Cada latido de su corazón era un combate. El aire vibraba con energía y cada sonido parecía amplificado. Diego avanzó hacia el salón principal, sintiendo cómo la magia lo envolvía. Los recuerdos y traiciones surgían como fantasmas que lo empujaban hacia una elección inevitable.
Lucía se aferraba a su pierna, su miedo mezclado con confianza. La figura sombría flotaba cerca, observando con intensidad, mientras Antonio aparecía y desaparecía entre las paredes distorsionadas. Cada movimiento de Diego se sentía crucial, cada decisión contenía un costo que podía cambiar la vida de todos. Diego enfrentó las visiones del pasado y la verdad familiar. Su madre había protegido secretos dolorosos. Antonio había manipulado fuerzas que él apenas comprendía. Cada objeto en la casa parecía cobrar vida y formar un laberinto de recuerdos y emociones. Lucía lloraba suavemente, y Diego sintió la necesidad de protegerla a toda costa. La figura sombría lo guiaba, pero también lo desafiaba, y él comprendió que la confrontación no era solo con Antonio o con la magia, era consigo mismo. Debía elegir entre venganza y perdón, destrucción y redención. Diego extendió la mano hacia la figura sombría, sintiendo que en ella residía la clave de la magia que lo rodeaba. Los relojes giraban descontrolados. Las paredes parecían respirar, y un viento invisible lo envolvía. Lucía lo miraba, confiando ciegamente en su fuerza. Antonio apareció por última vez, con un gesto de advertencia, y desapareció dejando solo el eco de su mirada. Diego comprendió que debía tomar la decisión ahora, abrazar la magia, confrontar los secretos familiares y proteger a Lucía, o sucumbir al caos que amenazaba con devorarlo todo. Con un último esfuerzo, Diego abrazó la magia y los secretos, dejando que la energía fluya a través de él. Las paredes dejaron de temblar. Los relojes encontraron un ritmo pausado y el viento invisible cesó. Lucía se abrazó a él, aliviada y confiada. La figura sombría lo miró con aprobación silenciosa, y Antonio desapareció para siempre. Diego comprendió que había elegido proteger y perdonar, y aunque la victoria era amarga y agotadora, había logrado un cambio irreversible. Su mundo no sería nunca igual, pero había enfrentado lo imposible y sobrevivido. La tormenta de magia finalmente se calmó, y Diego caminó lentamente por la casa, sintiendo que cada objeto regresaba a su lugar. La luz de la mañana se filtraba suavemente por las ventanas. Lucía jugaba cerca, segura, mientras Diego la observaba con un suspiro de alivio. La figura sombría permanecía a un lado, inmóvil, como un testigo silencioso de su transformación. Aunque la calma era relativa, Diego comprendió que su mundo había cambiado para siempre, y que la paz que sentía era fruto de su elección consciente de enfrentar los secretos familiares y proteger a los que amaba. Diego salió al jardín y respiró el aire fresco después de la lluvia. Los charcos reflejaban el cielo despejado y un aroma a tierra mojada llenaba el ambiente. Lucía corría entre los árboles, riendo con libertad, y Diego sintió un alivio profundo. La figura sombría se desvaneció lentamente entre la bruma matinal, dejando solo una sensación de presencia protectora. Diego comprendió que la victoria había llegado a un costo emocional, y que aunque la tormenta había pasado, las cicatrices permanecerían, recordándole la fragilidad de la normalidad y la fuerza de su propia resiliencia. Diego revisó la biblioteca, asegurándose de que todos los objetos estuvieran en su lugar. Cada libro, cada fotografía, parecía ahora formar parte de un equilibrio delicado que había restaurado con paciencia y determinación. Lucía se acercó y le tomó la mano, buscando seguridad y consuelo. Diego sonrió suavemente, comprendiendo que la verdadera magia no estaba en los objetos ni en los secretos, sino en la capacidad de sostener lo que más valoraba. La figura sombría se mantuvo cerca, como un recordatorio de que la vigilancia y la memoria siempre acompañan a quienes han enfrentado la oscuridad. Diego se sentó frente a la ventana del salón, observando cómo la luz del sol iluminaba cada rincón de la casa. Cada sombra parecía menos amenazante y más familiar. Lucía dibujaba cerca, concentrada y tranquila. La sensación de normalidad regresaba lentamente, aunque él sabía que nunca sería igual. La figura sombría apareció por última vez, inclinando ligeramente su cabeza en señal de reconocimiento. Diego entendió que la paz había llegado, no por ausencia de magia o secretos, sino porque había aprendido a vivir con ellos y a proteger lo que más amaba. Esa tarde, Diego caminó por el pueblo, saludando a los vecinos que ahora lo miraban con respeto y curiosidad. Lucía corría a su lado, segura y confiada.
Aunque la normalidad parecía restaurada, Diego sabía que su mundo había cambiado para siempre. La figura sombría ya no estaba visible, pero su presencia se sentía como una sombra protectora en cada rincón de la casa Pantagaesia. Diego comprendió que la resolución no significaba olvido, sino aprendizaje y aceptación. Su corazón estaba más ligero, pero marcado por la experiencia, listo para enfrentar cualquier desafío futuro. Esa noche, Diego escuchó un susurro que parecía venir de la oscuridad misma, una voz que llamaba a Lucía por su nombre. Se levantó de la cama, con el corazón acelerado, y revisó cada rincón de la casa. La figura sombría apareció por última vez en el pasillo, observando con ojos profundos y silenciosos. Diego comprendió que aunque la calma había llegado, la magia y los secretos nunca lo abandonarían del todo. Todo parecía tranquilo, pero la sensación de vigilancia persistía, como una promesa de que la historia aún tenía ecos por revelar. Al abrir la ventana, Diego vio un niño en la calle que lo miraba fijamente. Sus ojos parecían conocer algo que él aún ignoraba. Lucía se asomó, curiosa, pero Diego la tomó de la mano y la apartó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La presencia del niño era inquietante y extrañamente familiar, como un recordatorio de que la magia que habían enfrentado podía repetirse. Diego comprendió que aunque habían sobrevivido, la historia todavía podía cobrar nuevas vidas, y la calma era solo temporal. Diego sintió la tensión crecer mientras observaba al niño desaparecer entre las sombras. La figura sombría apareció detrás de él, recordándole que la protección y el conocimiento eran responsabilidades permanentes. Lucía, confiada, aún lo sostenía, pero Diego sabía que no podría relajarse por completo. Cada victoria había venido con un precio, y cada silencio guardaba secretos que podrían despertar de nuevo. El mundo ya no era inocente. Cada esquina podía contener la chispa de lo sobrenatural, y su papel como guardián apenas comenzaba. En el silencio del amanecer, Diego notó una huella extraña sobre la piedra del umbral de la casa. Era como si alguien o algo hubiera dejado una marca imborrable. Lucía lo señaló con curiosidad, y Diego la tomó en brazos, sintiendo que su papel como protector apenas empezaba. La magia no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Cada momento de tranquilidad llevaba consigo la certeza de que los secretos, la magia y la vigilancia continuaban, recordándole que el golpe final no era un cierre, sino un nuevo comienzo que debía enfrentar con atención. Antes de salir, Diego escuchó un último susurro. Ella nunca debió despertar. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero se volvió hacia Lucía y la abrazó con fuerza. La magia y la historia seguían vivas, pero su determinación era más fuerte. Cada secreto, cada sombra y cada susurro formaban parte del nuevo mundo que ahora debía proteger. La sensación de inquietud permanecía, pero Diego comprendió que la verdadera fuerza residía en enfrentar lo desconocido con coraje, amor y la certeza de que, aunque la historia continuara, ellos estarían listos.